diviértanse haciendo fotos. Y por último, y el más importante de todos, busca a la persona que está solita en un rincón. Hola, bienvenidos a este 2021. Gracias por tu apoyo y por tu soporte a este canal. Este video lo quería hacer en diciembre, pero decidí esperar este año nuevo para tener más ganas y que tenga mucho más valor estos consejos que no solamente yo, sino que varias personas te van a dar. Consejos que todas personas en fotografía necesita para este 2021. Tendremos de todo, fotógrafos, aficionados a la fotografía, creadores de contenido, pero todos con una misma pasión: crear imágenes que se puedan compartir en este planeta. Varios de estos videos fueron videollamadas que yo tuve durante el 2020. Y aunque estas llamadas fueron totalmente informales, los consejos fueron increíbles. Gracias a todas esas personas por dejarme compartir aquí en el canal esos maravillosos consejos. Además, que hay dos personas maravillosas que yo respeto y admiro mucho que hicieron este video especialmente para el canal. Así es, María Betania, Maribeth y Arturo Macedas de Social Arte. Maravillosas personas que tuvieron la simpatía de enviarnos estos mensajes para el 2021. A todas esas personas que están comenzando en la fotografía. Gracias eternamente a ellos dos porque son parte de mi motivación en este 2021 para seguir creando contenido aquí en YouTube. Estas dos personas han sido un gran apoyo no solamente en mi fotografía sino también en mi canal. Así que veamos esos maravillosos consejos y durante el video yo te daré mis 3 consejos para el 2021. Bueno, primero que nada, Luis, muchísimas gracias por la invitación y me pediste 3 consejos para las personas que están, me imagino que arrancando en la fotografía o que ya son fotógrafos. Bueno, el primero que nada, no dejen de aprender. Esto es un camino largo donde siempre vamos a estar aprendiendo y donde siempre vamos a estar creciendo. Y eso yo creo que es una de las cosas bellas que tiene la fotografía definitivamente y es una de las cosas que a mí me atrae. En el momento que yo considere, como siempre he dicho, que ya aprendí todo, ese día quito la cámara y deja de ser una motivación salir a tomar fotos. Entonces, siempre traten de aprender algo, que siempre hay margen para aprender. El segundo consejo que les quiero dar es que ¿cuál es el ingrediente más importante en la fotografía? Señores, es la luz. Ustedes tienen que aprender a manejar la luz para poder hacer buenas fotos. Muchas veces la diferencia entre una buena imagen y una imagen excelente se trata de luz. Entonces, en la medida de lo posible, estudien muchísimo la luz, no solamente la luz natural, sino si también tienen la posibilidad de hacerlo a través de la luz artificial, háganlo también, que les va a abrir muchísimas más oportunidades y opciones para hacer fotografía. Y el tercero, que yo creo que es el más importante de todos los consejos, es diviértanse. Diviértanse haciendo fotos. No piensen que si esto se les convierte en un momento dado una tortura, una frustración, dejen la cámara a un lado, relájense, porque en la medida que ustedes se logren divertir y pasarla rico con la fotografía y no se presionen y no estén subestimando sus resultados o pensando que podrían ser mejores, en esa misma medida su fotografía va a crecer. Esto no es una carrera de corto plazo, esto no es una carrera de 100 metros, es una carrera que es un maratón donde, como les dije, siempre hay un aprendizaje, siempre hay posibilidades de crecer, donde la luz es el ingrediente más importante y por último donde divertirse es básico para poder sacar lo mejor de ti como fotógrafo y como persona también. 1, perder el miedo. Es lo importante. Segundo, el hambre de experimentar cosas nuevas. Ok. Y de tercero, conseguir tu pasión y comenzar poco a poco en micro a terminar en macro. Primero que todo, creer en nosotros. Creer que sí podemos, que sí lo vamos a lograr. Y ya van a ver que con ese pequeño paso de empezar a creer en nosotros, todo se va a facilitar más. Segundo, ser agradecidos. Seamos agradecidos por otro día más de vida, por el pana que nos da un consejo, por el cliente que cree en nosotros. Seamos agradecidos, de verdad, es la mejor manera de hacer las cosas. Y tercero, trabajen con lo que tengan, muchachos, trabajen con lo que tengan. Si tienen un telefonito, una camarita, si tienen un bombillo o una velita, trabajen con lo que tengan. La idea nace desde adentro. No necesitamos una producción de Hollywood para lograr hacer una buena foto. Yo empecé en esto con una camarita súper pequeñita, pero realmente es sorprendente todo lo que he podido lograr, creyendo en mí, siendo agradecida y trabajando siempre con lo que tengo. Feliz 2021, gracias Luis por tenerme acá y bueno, nada, un abrazo súper fuerte a todos. Practica, practica y practica. Domina la luz.
Esa va a ser la clave para tu 2021. Si tú puedes dominar la luz, ya sea artificial o natural, tus fotos tendrán mayor potencia y podrán potenciar mucho tu fotografía. Ronaldo Schmidt es el ganador del WordPress Photo, que es el mayor galardón de fotografía de prensa que hay, y me dijo, mira, tienes que ver mucho arte y estás en la ciudad perfecta para eso. Yo estoy en París, entonces me dice, ve a los museos, ve a ver pinturas, ve a ver cómo pintaban los grandes clásicos y trata de emular eso, claro, no lo vas a lograr, ¿entiendes? O sea, pero acercándote vas a lograr cosas buenas, entonces trata de hacer eso. Sabes que yo como fotógrafa de prensa hago mucho lo que es como la acción de lo que está pasando. O sea, está entrando el presidente, dale, hazle la foto que va pasando por el pasillo. Y Ronaldo me dijo algo que me gusta mucho. Me dice, no solamente tienes que hacer la acción, busca también los espacios vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Busca a la persona que está solita en un rincón, bajo una luz especial, y que te va a dar esa foto especial también. Todo el mundo va a tener la foto del presidente pasando, ¿ves? Pero tú vas a tener la foto de la persona que está solita en aquel rincón, así que dale. ¿Qué pasó, Félix? Me agarraste en el sofá. Ve bastantes fotos de otros fotógrafos, muchísimas fotos de otros fotógrafos. Trata de copiar a otros fotógrafos, el estilo de otros fotógrafos. Así sea una copia balurda al principio, pero trata de copiarlo al máximo, de tratar de llegar lo más cerca. Las dos cosas a mí son las más importantes del mundo. Trata de copiar la foto de alguien más, ponte esa meta. Busca un fotógrafo que te gusta y trata de recrear esa foto lo más cercano que pueda. Consejo número 2. Si compras barato, compras 2 veces. Con esto no te estoy invitando a que gastes dinero o que inviertas en equipos que después posiblemente vas a tener que comprar otros. No. Te estoy invitando a que inviertas en educación. Invierte muy bien en educación, porque todos esos conocimientos adquiridos durante ese periodo van a estar presentes en tu fotografía. Además, que si te compras unos equipos que no son lo suficiente, mientras más conozcas qué necesitas y a dónde quieres llegar, menos dinero vas a gastar. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Betania. Quería agradecerle a Luis por invitarme a participar en el video y quería darles 3 consejos. El primero es que conozcan a profundidad el equipo que ustedes tengan. No importa que sea básico, no importa que sea pequeño, no importa que sea viejo. Lo importante es que lo conozcan a profundidad para que sepan todo el potencial con el que cuentan y de esa manera sacarle el mayor provecho posible. El segundo es que se llenen de referencias de todo tipo, bien sea fotografía, cine, música, literatura. Todo lo que a ustedes les ayude a culturizarse visualmente les va a servir a ustedes para que tomen mejores fotos. Y por último, y el más importante de todos, es que por favor practiquen. Tómenle fotos a absolutamente todo, practiquen, no importa si sus fotos no les gustan al principio, no pasa nada, pero no dejen de hacerlo porque de esa forma ustedes van a saber qué es lo que les gusta, en qué son buenos y de esa forma van a mejorar y van a obtener mejores resultados. Lo primero es practicar y conocer bien los settings de la cámara, saber qué es lo que quieres hacer, descubrir cuál es tu estilo, estar siempre atento de cualquier situación, no tener miedo de sacar y grabar y practicar. Número 2, yo pensé que ya estaban las 3 ahí. Nada, conocer también las diferentes técnicas que puedes aplicar para hacer una transición, para hacer unos cortes a la hora de editar. Saber también el significado de los colores para saber qué emoción quieres transmitir en cada shot. Daniel, si le dieras un tips a un muchacho que quiere comenzar a hacer filmmaker ahorita, ¿cuál sería ese consejo para esta semana? Salir a grabar, no importa que no tengas cámara profesional, porque hay mucha gente que dice, no, que no tengo los equipos, que no tengo la cámara, pero quiero hacer video y tal. Y ahorita, actualmente los celulares tienen una buena cámara que puedes empezar a grabar. Puedes poner los auriculares para tener un buen audio, que el audio es bastante importante, y ya es empezar a grabar. Mientras te empiezas a grabar, ya empiezas a conocer cuál es tu estilo, qué es lo que quieres grabar, empiezas a conocer cómo funciona la cámara, cuáles son las diferentes resoluciones, cuáles son los diferentes frames por segundo y todo eso. Dejar el miedo y salir a grabar. Como tú dijiste ahorita, que volver a editar las fotos anteriores, igual, volver a editar los videos anteriores, el ver el progreso que uno va teniendo desde que empezó, todo eso es evolución.
perseverancia, constancia y vivir con intención. Yo creo que esas son las 3 cosas que te diría si me pides que te dé un consejo de vida. Esas 3 cosas, no importa lo que hagas, obviamente aplica la fotografía y que vivas con intención, que hagas las cosas con intencionalidad, no vayas con la corriente. Me llena de satisfacción cuando imprimen las fotos, que es mi objetivo principal, o sea, abiertamente lo digo. Mira que tú lo has dicho mucho, Luis, que la impresión de las fotos, pues con esta era digital nos quedamos todos en una pantalla, guardado en nuestro ordenador, en nuestro teléfono. Pero yo siempre he dicho algo, mira, algo que a mí me emociona es, por ejemplo, cuando mis sobrinos me hacen una carta y me hacen un dibujo, o sea, Así mismo. Es como que mejor que un regalo de 1000 libras, ¿sabes? Es que Sí. cuando tú ves, cuando tu producto, en el caso de la fotografía, tú ves impreso y que lo puedes poner en cualquier lugar, mira, yo creo que eso a mí me da mucha emoción, pero digo, tú como fotógrafo... Es increíble, tus amigos a la casa van a ver un libro y el libro no es lo mismo verlo en la televisión, o sea, los libros van a poder verlo hoja por hoja. Y bueno, este mundo digital es maravilloso, puedes tener muchas fotos, pero creo que cuando tienes las fotos que son y las tienes impresas, valen, no tienen precio, no tienen precio. Mi último consejo es algo que he dicho mucho en las redes sociales. La fotografía no es una carrera, es simplemente un maratón. Tenemos que ir avanzando poco a poco, pero si lo llevas a un tren, todos vamos en el mismo tren. Unas personas muy avanzadas, como Arturo Maceda de Social Arte, ellos van básicamente adelante en el tren. Tienen tiempo, años montados en este conocimiento. Nosotros quizá nos estamos montando ahorita, o tenemos 1 o 2 años, y otros solamente acaban de comprar el ticket. Pero todos vamos en el mismo camino, es el mismo recorrido. Entonces te invito a que en este 2021 construyamos y sigamos ese camino juntos. Disfrutemos la fotografía y tengamos un año excelente. Feliz 2021. Creemos más fotos. Bye bye. Está bien. Mira, mi pana, un fuerte abrazo. Gracias por conectarte y por aceptar ahí el red. Yo sé que estabas seguramente ahí que, mira, ya va, déjame. ¿Cómo me quedé? Estoy agarrando todos los fotógrafos de la forma más improvisada posible. Ya veo, Entonces, ya veo, sí. Ajá, entonces, salte de ese cielo porque la exposición la tienes por el techo. Es que mira, David, regando las matas. mira, antes de despedirnos, Daniel dice, mosca con esa máquina en la mano. Chao. Ah, pues. Entonces, gracias por atender aquí esta llamada corta, ¿ok? Un abrazo. No, Vayan, sigan a Daniel, no, Daniel no. Tremendo Filmmaker. Chao, mi pana. Saludos ahí a todos, pues, chao. Dale, pues. Dale, pues, chao. Te vemos. Cuídate. Ta. Ay. Chao, mi pana. Chao. Despídete entonces. Un abrazo. Chao, pues. Está bien. Recomiéndales el curso que estoy haciendo en YouTube para que la gente se vaya, ¿vale? Yo utilizo Samsung, incluso yo también veo los videos. Ok, te estabas maquillando, porque David dice que te estabas maquillando. No sé si. Ok. Me agarraste en trapo de casa. Está bien, mira, yo estaba limpiando. No me lo esperaba. Este uniforme de limpieza. No me lo esperaba, pero sí, yo creo que No tiene nada especial. Lo bonito es que podamos conversar y que podamos comunicarnos en estos días que hace falta. O sea, así sea digital o que. Ya llegará el momento del café y el abrazo.